Aprovecho para saludarlos a todos, darles la bienvenida a nuestros invitados, a Adolf Gottschalk, un colaborador ya recurrente en el Centro Cultural Babeque. Adolf es biólogo y también es paisajista y también es profesor en Babeque, tiene una optativa de cultivo, ¿verdad, Adolfo? Sí. De cultivos, y él es el encargado también del huerto del colegio de la secundaria Babeque. Tenemos también a Altair Rodríguez, quien es nuestra egresada de la secundaria Babeque. Altair es abogado y es con especialidad en derechos humanos y en estudios del desarrollo. Y es fundadora de la finca Tierra Negra. Altair también ahora liderea un proyecto que se llama Tierra Urbana. Bienvenida, Altair, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí ella nos enamoró, Alberto Cubillas, para que nos acompañara también hoy. Alberto es historiador de profesión y permacultor de vocación. Así que gracias a ustedes tres por estar con nosotros hoy. Bienvenidos. Bueno, pues yo tomo la palabra. Déjame ver. El compromiso es hacer exposiciones de 20 minutos, ya que somos tres. Hoy es un tema hoy fascinante. Raíces y suelos. Yo, cuando voy a un vivero, me tienen en algunos sitios que me conocen un poco de miedo, porque yo agarro la planta, obviamente plantas que están en macetas, y la volteo y le examino las raíces. Porque no hay nada que te diga más de la salud de una planta que sus raíces. Y el suelo que la rodea es también una parte importantísima del éxito de las raíces y sus nutrientes. Entonces, hoy yo voy a introducir al tema las estrellas en la juventud hoy, que nos acompañan, muy talentosa, con mucha experiencia y que son líderes en lo de que es permacultura en el país. Así que yo estoy muy feliz de que ellos estén aquí, hayan hecho el honor de permitir acompañarnos. Cuando la gente piensa en raíces de la mata, lo que piensa es en eso que ve por fuera, a veces ese tronco que ve, pero no se da cuenta que en realidad la raíz, lo más importante de la raíz son unos pelitos que no tienen tanta vida, tanta duración de vida. Y que esto que vemos, estas cosas fuertes que vemos, son muy buenas para anclar, pero no es lo que da la vida a la planta. La planta se relaciona con el suelo de 5 maneras: anclaje, agua, nutrientes, respiración y el ecosistema del suelo. Esa es la relación raíz-suelo. Y hoy vamos a comprender más de eso, de mano de los dos jóvenes expertos que nos acompañan. Yo cambié algo aquí y como cambié, ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces también esta cosa sube. Ok. Ya creo que lo mencioné, pero las raíces, ¿qué hacen? Absorben agua y minerales. Cuando digo minerales, estoy diciendo minerales, o debería decir quizás elementos. Es muy importante recordar que una raíz lo que absorbe son sales del suelo. Entonces, sales, sí, cationes y aniones, o sea,
moléculas cargadas eléctricamente. Eso es lo que son sales. Tú le pones óxido ferroso, o sea, óxido de hierro a una raíz, no la puede absorber. No, para que una raíz pueda absorber el nutriente que le ofrece el suelo, tiene que llegar en forma de sales, de iones, de sales que son cationes y aniones. Esto hay que, mire, ya le encontró uso a la química. A usted que no le gustaba la química, ya le encontró uso. Esto es pura química, sales. Así es que se absorbe. Y esas transformaciones de una molécula grande a iones lo va a hacer los seres vivos. Bueno, la raíz bombea hacia arriba agua y solutos y recibe savia desde arriba, porque la raíz está viva, un tejido que tiene que vivir. Anclar al suelo, por supuesto. Almacenar agua y nutrientes. Y qué bueno que lo hace. Los amantes de la yuca, pues deben agradecer que las raíces almacenan nutrientes. Y las raíces también, quizás en menor grado, pero son grandes fábricas químicas. ¿Sabía usted que la raíz del arroz es venenosa? Bueno, ¿y por qué es venenosa? Bueno, esa raíz está en agua y tiene que defenderse y produce sustancias químicas para tal fines. Bueno, lo acabo de decir, sintetiza algunos productos. Evita la erosión, eso es importante, que el suelo se vaya. Hemos citado en otras charlas que los tres grandes enemigos de los suelos son erosión, compactación y contaminación. Son la red que en un bosque comunica unos árboles con otros. Bueno, digo bosque, pero hay otros ecosistemas que no son bosque, y las raíces a través de los hongos se conectan. Este es uno de los últimos descubrimientos de las últimas décadas y parece una cosa fascinante. ¿Cómo son las raíces? Bueno, usted se acuerda, déjame poner el cursor. Esa zona que tiene pilífera de pelo, ¿verdad? Pilífera de pelo, casi se entiende. Es ahí donde ocurre la magia de la absorción, de alimentación, es ahí. Inclusive, eso es tan especial que alrededor de la raíz se crea una zona especial y esa zona le dicen rizosfera. O sea, la zona que rodea a las raíces, particularmente a los pelos, donde ocurren transformaciones químicas, donde hay relaciones con otros seres, se llama rizosfera. Y aquí quiero ir medio rápido, ya estos son los tipos de raíz. Son pivotantes, raíz principal. Okay. Y las raíces, y esto es muy importante para cultivadores, tienen dos orígenes. Una original de la semilla, de la germinación de la semilla, que cuando es jovencita se le llama radícula, y lo que se llama raíces adventicias. ¿Qué es una raíz adventicia? Bueno, aquella que se produce, que no debió haberse producido o que no fue producido por la semilla. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque cuando usted prende un esqueje, lo que usted trata de hacer es que eche raíz. La mitad de la reproducción o más de las plantas a nivel del cultivador aficionado, no estoy hablando del agricultor que usa semillas para el maíz, para el tabaco, para esto y para lo otro, se trata de lograr que el tallo, el nudo, eche raíces. Eso es importantísimo. La raíz tiene para poder penetrar en el suelo, tiene una capa protectora. Es como un gorrito.
y se llama caliptra o cofia también, que va creciendo y pudiendo perforar. Hay muchos tipos realmente de raíces y tienen su, por ejemplo, el que ha ido a un manglar ha disfrutado de las raíces del mangle colorado, Rhizophyra mangle, que son como zancos y se meten y va como que esos zancos van metiéndose en el agua y forman un ecosistema maravilloso del manglar. Como la raíz respira, esos zancos tienen unos tubitos que le llevan el aire hasta allá abajo, hasta la raíz que está metida en el cielo. Las raíces son organismos, o sea, órganos simplemente maravillosos. Hay raíces fasciculadas, asomosas. Esto tiene importancia porque es que cuando tú vas a sacar una mata y el trasplante de la mata es el manejo de las raíces. Mira, esas son las raíces fibrosas, ¿verdad? Fasciculadas o fibrosas, míralas ahí. Y esto agarra más los suelos de esa raizota grande que vemos de los árboles. Esas raíces no agarran tanto como estas. Y es uno de los temas, bueno, voy a, otra vez el cambio. Ok. Aquí está. Okay. Distancia de los... Y hay... Las raíces pueden crecer o no dependiendo del agua, el aire, la compactación de los suelos, que son barreras físicas y la roca madre. Mucha gente piensa que un chin de tierra puede producir un árbol inmenso y no es verdad. Uno de los equivocaciones más grandes es tratar de cultivar una planta grande en un recipiente chiquitico. Yo debía haber retratado, pero yo vi una pérgola que subieron una jardinera y le sembraron 2 maticas, con la esperanza que la tierra de esa jardinerita iba a producir suficiente follaje para cubrir la pérgola. El fracaso de esa pared verde de Ágora ha sido la relación masa de la planta y suelo. Esta gráfica lamentablemente no se ve tan bien, pero una gráfica maravillosa donde han calculado qué volumen de suelo, ¿verdad? Volumen, acuérdense que tiene 3 medidas, alto, ancho y profundidad o largo. 3 medidas. ¿Cuánto para tal tamaño de árbol, cuánto es lo mínimo que hay que tener? No se ve claro, ni yo mismo la estoy viendo claro, pero es una gráfica para mí maravillosa, porque la mayoría de la gente se equivoca y quiere cultivar plantas en poco espacio de suelo. Estas son fotos que saqué de un artículo de National Geographic sobre raíces hace, no sé, muchos años, 5, 6, 7, 8 años. Un artículo maravilloso, maravilloso. Y ellos se encargaron de desenterrar las raíces, medirlas y hacer los cálculos. Cada de estas cosas es un pie. Fíjese que lo que usted piensa que es un matorral, una cosita chiquita, un arbusto pequeño, tiene todo un sistema de raíces. Es por esto que esta planta que los dominicanos llamamos pachulí y el resto del mundo llama vetiveria o vetiver, que es la fuente de una fragancia de perfume exquisita, el vetiver de Guerlain. Esa planta es lo que se usa a nivel mundial para estabilizar taludes, porque tú la ves como un pajón
pero tiene un sistema de raíces fibroso o fasciculado inmenso y sumamente útil en esto. Perdón, tú dijiste para estabilizar, ¿qué? Los taludes de los caminos, carreteras. Voy a traducir al dominicano la palabra talud, jarda. La jarda, ¿ves? Tú como cibaeña debes saber lo que es una jarda. Bueno, la jarda, pero la palabra más técnica es el Sabía talud. más lo que era un talud que una jarda. ¿Cómo es la cosa? Que sabía, conocía la palabra talud, pero no la palabra jarda. Pero Que tú eres una dama muy fina y muy estudiada, pero yo hablo cibaeño, mi mamá era de allá. Pero que muchas veces cuando yo he dicho talud, noto en la cara de la gente como que, ajá, ¿y qué es eso? Y cuando digo jarda, inmediatamente entienden. Pero nada. Y alguna gente me dice, pero es mentira lo que tú dices, porque ¿y los bonsai? Bueno, señores, los bonsai es una técnica muy especial donde se cortan las raíces, se cambia los suelos una vez al año, se riega no echándole agua, sino sumergiendo la maceta con todo y raíces varias horas en agua. O sea, no piense usted que porque existe un bonsai donde hay un árbol de trinitaria reducido a 40 centímetros, eso es así siempre, no. Un bonsai es una cosa muy especial, muy manipulada. Bueno, las queridas raíces tuberosas, claro, raíces, fíjense la palabra tubérculos, ¿verdad? Y son raíces tuberosas. ¿De qué depende la salud de la raíz? El cultivador de mata quiere saber eso. Ya, yo pienso que ya están convencidos de que la raíz es sumamente importante. Raíz sana, mata sana. Bueno, las raíces respiran y hay que evitar la compactación del suelo y la acumulación de agua cuando no es una especie que está acostumbrada a eso. Yo he visto árboles de grigri estar hasta 30 días con agua. En la laguna de Bávaro, cuando se inunda y unas palmas canas que hay, yo lo vi una semana y 15 días con mis ojos. O sea, hay plantas que están acostumbradas a pasar un periodo, pero un periodo. Evitar el exceso de fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos pueden quemar y no aportan la materia orgánica que necesita el ciclo de vida de los suelos. Las raíces, sépalo usted, que tiene amigos y depredadores. Hongo, arquea, bacteria, nematodos, protozoos de diversos tipos, insectos, larvas de insectos, miriápodos, lombrices, babosas y caracoles, y vertebrados, incluyendo reptiles y algunos mamíferos. Todo eso vive en el suelo. Pero mira, así puse de hongo primero. Lo que pasa es que la mayoría de la vida del suelo usted no la ve. Esto es una capa bellísima, un corte de los suelos, porque los suelos están en capas, horizontes, le suelen decir. Y arriba, que son los más oscuros, le llamamos humus, y es una descomposición de la materia orgánica y eso da esa oscuridad. Después esto va transformándose lenta o rápidamente hasta llegar a la capa de piedra madre abajo. El material parental, que no es más que la misma piedra que se ha descompuesto y que se mezcla con el subsuelo. Y esto es un corte. Hay gente que quiere sembrar grama y dice, hay que traer tierra negra para sembrar grama. Un poco ecológica la grama. Y entonces le dan un barniz. Echan tierra como 2 pulgadas y creen que ahí se puede desarrollar algo. Señores, los árboles, las plantas, ustedes vieron que lo que parece un matorral tiene 5 metros de raíces para abajo, 3 metros. Entonces, los suelos se necesitan en grandes cantidades. Se me está... Oh, pero ¿y qué fue? ¿Qué fue?
Yo no entiendo por qué cambió esto. Bueno, miren, esa palabra pedogénesis casi parece fea. Pedogénesis no es más que la parte de la ciencia que estudia la formación de los suelos. ¿Mm? ¿Y cómo se forma un suelo? Bueno, hay varios factores. Algunos de ellos son factores no vivos y otros son factores vivos. Los factores no vivos son la roca madre, el clima. Déjame ver, aquí estamos. Ah, pero ¿y qué pasó? Es que tengo una cosa que no puedo subir el slideshow. Correcto. Ok, ahora sí. El clima, el tiempo, para que una pulgada de suelo se forme a partir de roca madre, esos son, pero muchos cientos de años. Y la topografía. Y el factor vivo es la biota de los suelos, o sea, los seres vivos. Esto es lo que hace que los suelos se formen. Entonces, esta es la maravilla de maravillas, se llama micorriza y es la asociación de las raíces con los hongos. Pero hay hongos dañinos, o sí, hay hongos dañinos, claro que sí. Por eso las raíces tienen amigos y enemigos. Pero la micorriza son hongos amigos y la presencia de micorriza ocupa un espacio que el otro hongo dañino no va a ocupar y eso es muy importante. ¿Qué pasa? Miren, los hongos son anteriores a las plantas. La vida surge en el mar. ¿Quiénes colonizan la tierra? Los hongos. ¿Por qué? Bueno, porque eran una fábrica química o son una fábrica química capaz de comenzar a destruir lo que hay ahí y a corromper, a meteorizar la roca madre. Entonces, los hongos fueron los que primero formaron los suelos. Cuando llegan las plantas a querer colonizar, salir del agua y colonizar la tierra, ¿con quién tiene que asociarse? O con los que estaban ahí haciendo hongos, haciendo los hongos. Ah, pero ¿y qué? Yo no entiendo qué es lo que le dio a esto. Yo cambié un color y parece que eso se cambió en todos los sitios. Es una cosa horrible. Pero beneficio de la micorriza, y yo sé que es mayor, yo se lo voy a dejar a este tema a Alberto y a Altair. Miren, eso es como se ve una zona de raíces altamente colonizada, porque cuando uno dice la palabra hongo, lo que te viene a la cabeza es el champiñón, pero no es así. El hongo son esa estructura que hay que verla al microscopio, donde estos son hifas, esto es la estructura de asociación con la raíz y el conjunto de estos filamentos se llama micelio. Miren aquí, ¿qué perjudica a la micorriza? Yo pienso que ya yo comencé a convencerlo a usted de que la presencia de hongos en el suelo asociado con las raíces es vital. Entonces, usted como cultivador debe saber qué no hacer. Bueno, todo lo que es actividad de construcción daña la micorriza. La remoción de la vegetación original daña la micorriza porque ya está asociado con eso. La compactación de los suelos, la erosión, nivelación y cambios de nivel de los suelos. La gente cree que puede coger y cambiar el nivel de los suelos y que las matas que están ahí no le va a pasar nada. Graso error. Remoción de la capa de los vegetal de los suelos. Pavimentar.
y contaminación y uso de ciertos químicos o agroquímicos. Todo eso perjudica la micorriza. Y aquí hay una bonita foto de un ficus formando una red. Ahí parece que hubo algo de erosión, pero esa red se ve muy bonita, pero no se engañe. Lo que funciona de verdad está debajo y es chiquitico. Bueno, yo le quisiera ahora ceder la palabra. Tienen 5 minutos, Alberto y Altair, para hacer algún comentario sobre la presentación o crítica también. Y Adolfo, si puede volver al gráfico en el cual se ve el crecimiento de arriba por el crecimiento de abajo. Que es como ese triángulo que parece un pastel. Esto. Ese, sí. Difícil de ver, ¿eh? Yo sé que sí. está difícil. Pero fíjate que hay un ligero truco, que es el tema de que en el eje X hay dos medidas completamente diferentes. Tienes pulgadas y pies. Entonces eso lo que quiere decir es que si tú tienes, ponte, 27 pulgadas de suelo, tú puedes tener 12 pies de árbol, lo cual, ponte que lo dejemos, ok, en 24 te da 12 pies, o sea, una relación de 1 a 6, lo que quiere decir que con un pie de tierra tú puedes tener 6 pies de árbol. Bueno, algo menos. Exacto, pero ahí hay un... Esta medida está... o sea que ahí debería de poder verse a la inversa, es decir, el que es realmente mucho más grande, el verde que el azul, y la proporción entre ellos tiene un cierto sentido del que luego podríamos hablar. Yo no sé si Altair quería decir algo sobre la presentación. Sería interesante poderla poner más grande para ver con detalle lo que tú dices. Déjame ponerla lo más grande posible. Es muy interesante tu apunte. Pero ahí se está hablando de pie cúbico. No es pie de profundidad, sino pie cúbico. Que es otro concepto. Míralo ahí, pie cúbico. Volumen de suelo en pie cúbico. ¿Algún comentario más? Apagaste el micrófono, Alberto. Ok, ahora sí. Nada, es que ahí hay una mezcla de varias medidas diferentes, volumétrica, lineal, de dos tipos. Se oye bastante mal. Se oyó mal esa parte. Si quiere, Alberto, quita la cámara, ¿no? ¿Algún comentario, Altair, mientras tanto? Bueno, nada, a mí me pareció fascinante. Yo creo que cuando uno descubre el mundo de las raíces o sea, el mundo debajo de nuestros pies nos maravilla. Y acabo de aprender muchos detalles sobre las raíces, porque a mí me encanta, porque Adolfo, tú hablas de expertos y expertas, pero esta que está aquí estudió Derecho, ustedes saben, y en el colegio Babeque, si bien yo amaba a Cristiana y amaba a Teani, a mí no me gustaba mucho la biología. Entonces, yo en estos años que me he enamorado de estos temas, pues estoy descubriendo un mundo nuevo y bueno, ya tengo algo de conocimiento para compartir, pero siempre aprendo mucho. Entonces, yo creo que gran parte del reto que tenemos, y ahora Alberto habla un poco de eso, pero gran parte del reto que tenemos en el siglo XXI para sobrevivir como especie en este planeta es entender el mundo microbiológico, que parte esencial de ese mundo microbiológico está en el suelo. Obviamente también está en nosotros, está en el aire, está en todas partes, pero nada, yo le doy ahí. Alberto, ¿tú volviste? ¿Estás ahí? Sí. Ok.
Pues si tú quieres, tú me dices si quieres que vaya poniendo los slides. Sí, por fin. Ok. Bueno, entonces, antes de empezar la reunión estábamos hablando un poco de que hay mucha gente volviendo al campo y Altair y yo somos dos ejemplos de eso. Y cuando volvemos al campo nos encontramos con algo muy interesante, que es que estamos en medio de cambios científicos grandísimos en el campo, en la manera de entender el campo, en la manera de entender el suelo. Y incluso de nuestro lugar en ese campo, en ese mundo. El suelo, digamos que, y todo lo que es el mundo microbiano es una fuente de los avances, de los últimos avances científicos en todos los campos. Entonces, pero hablemos, por ejemplo, de la energía, porque los microbios hacen eso, hacen como que se borren las fronteras entre una cosa y otra. Entonces, hay una tecnología que se llama célula de combustible microbiana. Entonces, todo ocurre en una escala diminuta, como siempre pasa con los microbios, pero si tú tienes unos microbios que tú sacas de un pantano, esos microbios lo que hacen es comer agua sucia. Entonces tú le das agua sucia o incluso agua del mar, salina, y por 2 diodos se puede sacar electricidad. Entonces, digamos que es un proceso que al mismo tiempo limpia el agua o la desaliniza y por otro lado produce electricidad. ¿Entiendes? Entonces, si esta pequeña cosita se podría tener muchos en paralelo, se podría tener generadores que tienen estos efectos extraños, es decir, que al limpiar el agua producen electricidad y la mejor manera de limpiar el agua es ensuciarla muy bien. Entonces, como que uso agua local con agua de mar, ese tipo de cosas, se está empezando a ver ahora ese mundo, que cuando el Ostama, por ejemplo, se junta con el Mar Caribe, ese es el punto de toda la isla donde más electricidad se está produciendo, donde más energía se está produciendo, por todos los nutrientes que hay. Entonces, de alguna manera, incluso estamos perdiendo el sucio como una fuente de energía, ¿no? Entonces, uso eso simplemente para hablar de un ejemplo de que hay demasiadas cosas al mismo tiempo cambiando en nuestra manera de entender lo que eran simplemente los gérmenes. Y nos encontramos con esto que pone la diapositiva, que en una cucharita de esta de té hay más ser vivo que todos los humanos en el planeta. Entonces, imagínense eso, en cada cucharita tenemos más gente que en todo el planeta. Eso es muchísima gente por cucharita, porque la Tierra tiene cantidad y cantidad infinita de cucharitas. Entonces, bueno, ¿quiénes son estas personas que viven dentro de esa cucharita? Y lo que nos encontramos es que es un poco más complejo que eso. O sea, más que decir que una cucharita de té llena de tierra se parece a la población humana entera, es más bien como si dijéramos que se parece a la selva amazónica. Y hay muchísimas y muchísimas y muchísimas especies muy complejas y muy diversas que viven juntas. Y hay una fauna y hay una flora. Es decir, dentro de esa mano de tierra, ahí viven muchísimas algas que cogen cualquier rayito de sol que le llegue y van a producir fotosíntesis. Entonces hay muchísimos tipos de organismos que producen fotosíntesis dentro de la tierra. Entonces hay toda una serie de flora, como encontraríamos en un lugar como la selva amazónica. Y luego tenemos un montón de fauna, de realmente animalitos, o sea, que tú lo ves de toda clase. Entonces tú coges un puñado y tú lo ves. Entonces tenemos esa macroflora y esa macrofauna que la vemos con los ojos, y luego hay una microflora y una microfauna que no vemos. Y en ese mundo microscópico hay de todo, absolutamente. O sea, hay que imaginarse eso, la jungla con toda su complejidad. Entonces pasa esta cosa extraña, que si vamos al campo y miramos para abajo, vemos que abajo de nosotros hay un mundo nuevo, que tiene muchas profundidades.
donde desde el siglo XIX hemos hecho todos esos descubrimientos de lo que hablaba Adolfo, de descubrir todas las partes diferentes que hay por ahí metidas y todavía no conocemos todo lo que hay, o sea, realmente todavía hay un mundo por explorar. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos, o sea, vemos organismos que podemos hacer alguna foto, pero la mayoría de las cosas que viven en el suelo, que viven dentro de esa selva amazónica del suelo, son organismos que no son capaces de existir solos. O sea, son algún tipo de organismo que está tan pegado y depende tanto de otro organismo que tú, si lo separas, tú no puedes ni siquiera hacer una foto, o sea, porque ya no existe. Entonces, y hay algunos que funcionan con muchos, que tienen esa necesidad de estar siempre junto con otros organismos. Y entonces, es un ecosistema de solidaridad, o sea, para hablar de cómo se alimenta el suelo, entonces, no solamente estamos hablando de una cadena alimenticia, donde como la jungla, la selva amazona, tú tienes un montón de bichos que se comen entre sí, sino que un poco más complejo. Es un ecosistema entero, o sea, es como si fuera un mundo dentro del mundo, donde tú tienes tanto animalito y tanta cosa ocurriendo y tantas interacciones que pueden llegar a ser muy sorprendentes, porque, por ejemplo, Adolfo habló de los hongos y de ese tema del micelio de los hongos, que es una cosa rara, porque cuando tú tienes que levantar las hojas para verlos, son como unos pelitos muy finos, lo mismo que le enseñó. Algunos se ven con los ojos y otros no. Entonces, esos hongos tienen una capacidad muy extraña, que de lo que le hablo de las microrrizas. Lo que quiere decir son microraíces, es decir, él enseñó esa foto de los pelitos. Entonces, si tú vas más cerca y más cerca, cada vez hay más pelito, y todo pelito tiene como más pelito y más pelito y más pelito. Entonces, la raíz es esa cosa que es como un montón de pelitos, pero no tienen necesidad de llegar demasiado lejos esos pelitos de las raíces, porque desde que crecen esos pelitos, se topan con el pelito del hongo, que le hace una cosa muy extraña. No solamente la toca, sino que el hongo es capaz de introducirse entre las células de la planta, meterse completamente adentro de la planta. Y una vez que está dentro de la planta, es capaz de meterse dentro de cada célula. Entonces, ahí empieza una de las relaciones más, como uno de los amores más poéticos del campo, que es esa relación entre los hongos y las plantas, donde la planta, imagínate el árbol, y abajo están todos los otros seres que están ahí. Pues, el árbol tiene un montón de hojas, recibe un montón de energía del sol, entonces lo convierten en azúcar. El hongo no es capaz de producir azúcar. Entonces toda esa glucosa, todos esos carbohidratos que está produciendo todo, azúcar básicamente al final, que está produciendo la planta, la baja desde allá arriba de las hojas hasta las raíces y se la regala al hongo en esa puntita donde... Y el hongo, a cambio de ese poquito de azúcar, que él no es capaz de producir, el hongo le da una cantidad de cosas que suena un poco sorprendente, porque el hongo, aunque es extremadamente pequeño, el hongo no es más que pelito, y cada pelito no mide más que una sola cédula de ancho. Entonces, el hongo es simplemente un montón de pelitos, pero pelitos y pelito y pelito que cubren áreas absolutamente inmensas. Entonces, son como el internet de la Tierra, o sea, pueden llevar la información de un sitio a otro y toda clase de información. Entonces, donde falta agua, puede llevarla sacándola de donde la hay y moviéndola. Donde falta un nutriente en un lado, la puede mover a otro lado del bosque. Entonces, pensamos entender el bosque de una manera diferente, porque Adolfo habló de cómo todas esas raíces se están pegando y además parece que entre las plantas pasa lo mismo que entre los insectos, que mientras más variedad, más diversidad hay, mejor, porque todos esos tipos de raíces que vimos crecen en el mismo lugar. Por eso son diferentes, para que uno hace una función, el otro hace otra. Entonces, todos se van juntando. Entonces, ya ahí tenemos los microbios en el suelo y las plantas. Entonces,
las dos evolucionaron juntas. Es complicado ver una sin la otra. Y la extensión, o sea, el bosque son muchísimos hongos diferentes, haciendo todo este trabajo de muchísimas maneras diferentes, con muchísimos microorganismos y muchísimas plantas, y muchísimos animales. Porque en esta imagen, es decir, fíjense que los animales están al final. Si tú empiezas con los animales, pues tú tienes todo un nuevo ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú me introduces animales en esa imagen? Producen excremento y complejizan todo. Y lo que... Y tú acabas teniendo un ecosistema cada vez más grande y cada vez más grande. Y mientras más diverso, más sano es cada parte del todo. Y entonces, la pregunta está, ¿qué es lo que necesita toda esa red para que funcione en el suelo? Ese suelo, ¿qué come? Porque tenemos tantos microorganismos y tantos macroorganismos que comen y que hacen cosas, pero ¿qué es lo que hace que todo funcione? La materia orgánica. ¿Okay? Entonces, el suelo nada más come una sola cosa, que es materia orgánica. Pero eso es como si decimos que el ser humano nada más come una cosa, comida. ¿Entiendes? Es decir, mientras más rica la dieta, mejor está el suelo. Por ahí viene el tema de los animales y los excrementos, que se mezclan en todo eso, entonces se va creando algo muy complejo. De tal forma de que ningún organismo es capaz de alimentarse a sí mismo, pero el árbol, por ejemplo, que suelta sus hojas, esas hojas se pudren y son comida por un montón de cosas y acaba volviendo la planta en forma de nuevas hojas. ¿Te entiendes? Entonces, al final acaba siendo todo un ciclo. Y ahí vemos una cosa importante, que es el rol del ser humano en este ciclo. Antes para nosotros era mucho más fácil, porque por ejemplo, los nematoides lo veíamos como cosas malas y la lombriz como cosa buena. Pero cuando nos hemos puesto a investigarlo, como dice Adolfo, sacando las raíces de la mata para ver qué es lo que está pasando y usando todo tipo de técnicas científicas para verificarlo, nos encontramos de que todos estos organismos a veces son buenos y a veces son malos. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir bueno? ¿Qué quiere decir malo? Los nematoides a veces son fundamentales para la salud de la planta y de los cultivos, mientras que las lombrices, que la vemos como buenas, a veces atacan a los cultivos. Entonces, de alguna manera extraña, como que aquí todo dependen de todo, pero no hay ni aliado ni enemigo fijo. Todos se atacan o colaboran de manera extraña. Y el ecosistema entero parece que ataca al individuo que está enfermo. Entonces, cuando sembramos muchas plantas juntas de la misma, que tienen todas las mismas necesidades, se enferman y ahí vienen los bichos, y ahí viene el ataque de todos los ángulos. Entonces viene de la misma tierra, del aire, es como un ataque así, aire, tierra, mar. Y que a la vez la salud de todo esto depende de complejidades, porque en el momento en el que tú miras para abajo y descubres el suelo y dices, wow, o sea, aquí está pasando algo que de alguna manera todos estos seres vivos y toda esta física y toda esta química y toda esta biología y toda esta relaciones, que al final son relaciones infinitas entre todos estos seres, está haciendo que de la piedra surja la vida en toda su complejidad. ¿Ok? Entonces, wow, descubrimos ese mundo de abajo y miramos para arriba. Entonces, ¿qué es el secreto que alimenta ese mundo de abajo? Las hojas que caen, los animales que se mueren, el excremento que cae sobre el suelo. Entonces descubrimos ese mundo para arriba. ¿Qué es lo que hace que ese mundo para arriba, que es el bosque, funcione bien? Que tiene muchos niveles, muchos niveles. Entonces no son dos plantas que tienen la misma necesidad de compitiendo una por otra, sino que este necesita un chima de luz. Bueno, por eso naturalmente crece más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando íbamos al campo, bueno, yo por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo hacía dibujos de cómo era el campo. En mi época todos los niños solían imaginarse con un montón de animalitos el campo. Ahora se lo imaginan con tractores y campo de una sola cosa. Entonces como que hemos perdido ese tema de tener muchos animales en la granja. También hemos sacado al ser humano de la finca. Y es donde había muchos niveles de mata, hemos puesto una zona. Entonces de alguna manera hemos cogido el espacio y lo hemos comprimido, como si el espacio fuera plano, como si el campo, si el lugar donde yo voy a sembrar sea un papel plano, vacío, que yo puedo dibujar y sembrar lo que yo quiera.
Y por eso Adolfo de lo que habla tiene muchísima razón. Están nivelando muchísimos lugares, están metiendo bulldozer y cosas en muchísimos campos, porque incluso el ministro de Agricultura dijo recientemente que para producir más este país tiene que ponerse a nivel a tierra, que no hay de otra. Y eso es realmente problemático, porque nuestra relación con la tierra es un espacio de dos dimensiones que produce dinero. Sin embargo, si tú lo miras como un espacio en 3 dimensiones, hacia arriba y hacia abajo, es un espacio que produce de todo, su propia agua. O sea, cuando esto está sano, hay resistencia a la sequía, hay resistencia a las enfermedades, hay resistencia a todo. O sea, es un ecosistema estable, que lo que necesita es que caiga en la planta. O sea, las hojas de la planta y que siga ese ciclo que alimenta a todos. ¿Ok? Entonces, lo curioso es que es el hecho de que todos los seres que están ahí viviendo, están comiendo, que hace que todo prospere y prospere y prospere. Ahí yo creo que estoy ya justo de tiempo. ¿O no? Creo que sí, también. Sigo, Adolfo, ¿cómo hacemos? ¿Tú quieres comenzar algo sobre el... Gracias, Alberto, por tu participación. Me voy a autoproclamar moderadora. Veamos si alguien tiene una pregunta antes de continuar Okay. con otro tema. Perdón, Cecilia. ¿Habrá alguien que tenga una pregunta? Que quiera levantar la mano para hacerla. Bueno, pues continuemos, Altair. Sigue tú la conversación. Estoy aquí, yo quisiera decir algo sobre la presentación de Alberto. Y es que ya, como él explicó, ya ahora se está comercializando eso. Ahora te viene un potecito donde se le llama un inoculum, o sea, la capacidad de inocular y traer los hongos correctos para las asociaciones con plantas. Miren, esto es tan importante. Ustedes saben que hay plantas, particularmente árboles, que no dejan nada crecer debajo, ¿verdad? Por ejemplo, el aguacate. El aguacate tiene tendencia a que las cosas no prosperan mucho debajo del aguacate. Usted sabe, esa guerra se llama alelopatía. No voy a permitir que tú ocupes mi espacio y compita conmigo por agua, luz, nutrientes. Esa guerra se llama alelopatía. ¿Y saben lo que es? Que la planta como el aguacate o a veces el mango, lo que hace es que le mata los hongos a las otras plantas. No le echa nada que mate planta, porque ella misma es una planta. Lo que hace es, yo me voy a quedar con mis hongos, pero voy a atacar a los tuyos. Y esto funciona de manera tal que el árbol que hace, o la planta que hace un trabajo de alelopatía, que es como se llama en ecología eso, tiene éxito. Tiene éxito, señores. Esto es tan importante, la relación hongo-raíz, que las otras plantas lo utilizan para eliminar a la competencia. Te voy a eliminar el hongo y tú te me vas. Increíble. Para usar la palabra de Alberto, extraño, sumamente extraño esto. Maravilloso también. Y ya hoy en día pongan la atención que va a venir. Déjenme decirle que los helechos, que son plantas más primitivas que las que tienen flores y semillas, no crecen si son micorrizas. Si usted quiere trasplantar, yo ahora estoy vinculado a ciertas zonas de Samaná. Si usted quiere trasplantar un helecho, tiene que llevarle la tierra que tiene los hongos, si no, no funciona.
¿sí? Y eso a veces hace difícil. El primero que hablaba de eso me hablaba el padre Cicero. Él decía, si uno te trae la tierra del sitio, la planta, para traerte los hongos que están en las raíces, no va a funcionar. No va a funcionar, no funciona. O sea que comencemos a pensar en el suelo como un ser vivo, y todo lo que usted no le haría a un ser vivo, no se lo haga al suelo. Usted no voltearía la casa de un ser vivo, bueno, porque sabe que va a sufrir lo mismo. No le va a echar pintura, por ejemplo, o ciertas sustancias. Se trata de eso. Déjame no seguir porque yo me entusiasmo. Y bueno, ya vemos que Altair subió su presentación. Sí. Gracias, Adolf. Asimismo, el suelo lo tenemos que entender y que amar como un organismo vivo. Yo quería conectar con lo que Alberto decía al final, que es básicamente el ciclo de la vida. O sea, la vida que nosotros conocemos, la vida que nosotros vemos, está montada en una vida invisible, ¿verdad? Que ahora estuvimos hablando un poquito de cómo ocurre ese proceso de reciclaje de nutrientes en el suelo. Nuestro deber como seres vivos que entendemos esos procesos y que sin esos procesos morimos, es alimentar esos procesos. Entonces, yo les quiero compartir algunas cosas, porque con Adolf, cuando estábamos un poco estructurando este breve encuentro, pues hablábamos de que no podíamos dejar de hablar de qué podemos hacer con esta información como individuos, como seres vivos sobre este planeta. Entonces le quiero compartir un poco algunas reflexiones que yo he hecho a partir del proyecto que yo llevo 6 años desarrollando, que se llama Finca Tierra Negra. Yo siento que la mejor manera de devolverle a la tierra es poniendo en práctica lo que nos enseña la agroecología. La agroecología es una ciencia, ¿verdad?, que nos enseña a producir alimentos que vienen de la tierra y que necesitamos para vivir, en armonía con esos procesos ecológicos que han estado ahí mucho antes que nosotros y que seguirán estándolo. Entonces, la clave para que nosotros estemos en armonía con el suelo viviente es que aprendamos que debemos, al sembrar, alimentar la tierra, al vivir, alimentar la tierra. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tú me quieres decir por alimentar la tierra? Para mí esa ha sido como la mejor manera de verbalizarlo, quizás hay otras, pero aquí yo les voy a enseñar un poquito las maneras más fundamentales en las que podemos alimentar la tierra. La primera es evidentemente compostando, no porque yo me dedique a eso y porque lo esté trabajando tan de cerca, pero sin lugar a dudas, volver a cerrar el ciclo de nutrientes implica que dejemos de producir, consumir y mandar al vertedero y empecemos a producir, consumir, alimentar la tierra, volver a sembrar, comer, entonces acortar la huella ecológica de la producción de alimentos y al mismo tiempo alimentar a la tierra que nos da de comer. Entonces, en un momento les voy a contar muy brevemente algunas de las maneras en las que podemos compostar a nivel urbano. Evidentemente es un reto mayor compostar a nivel urbano que a nivel rural, y hoy en día la mayor parte de la población humana vive en ciudades, pero no es imposible. Ahora, más allá del tema del compostaje, hay otras maneras en las que podemos alimentar la tierra que evidentemente están pensadas en quienes ya sembramos, quienes tenemos huertos urbanos, en la zona periurbana o a nivel rural. Y yo también se la quiero mencionar brevemente. Una manera en la que alimentamos la tierra es dándole materia orgánica a través de un método que en español algunos le llamamos acolchar. En inglés se le dice mulch. El suelo aborrece estar descubierto, porque un suelo descubierto es un suelo que se erosiona, que se compacta y que pierde la vida microbiológica, como estaba mencionando Adolf. Entonces, ahora le voy a decir, o sea, donde sea que sembremos, lo que sea que sembremos,
lo ideal es cubrir la tierra con la misma materia orgánica que hablábamos, que la podemos obtener de nuestras propias plantas, de árboles del vecindario, de vecinos, etc. Otra forma en la que alimentamos la tierra es siempre que sembremos para comer, pensar en plantas que le devuelven a la tierra. Le devuelven a la tierra a veces nitrógeno, como las habichuelas, todas las habichuelas que son leguminosas, tienen una relación, establecen una relación de simbiosis con bacterias que fijan nitrógeno en la tierra. Entonces, si yo quiero sembrar tomate y yo lo asocio con habichuela, la habichuela me ayuda a fijar nitrógeno en el suelo. Sobre todo si esa habichuela yo la corto, le hago una especie de poda cada vez que está en flor. Ese es el momento en el que ese proceso de fijación de nitrógeno funciona más. Entonces, eso es un ejemplo de cómo yo asocio dos plantas, con lo cual estoy sembrando de manera más ecológica, pero además estoy alimentando la tierra que me va a dar de comer. Y por último, una manera muy chula en ciudades de alimentar la tierra y de crear tierra es lo que se llama huerto lasaña o en inglés sheet mulch, que es crear capas. Es una especie de compostaje in situ. Cuando hay cemento o hay un suelo muy degradado o de una profundidad muy corta, que es muy común en ciudades, hay unas técnicas que ahora le voy a enseñar, o sea, el sheet mulch o el huerto a lasaña, yo puedo traer materia orgánica de fuera y crear suelo, y de esa manera yo no le aporto al proceso de deterioro de los suelos, porque normalmente en ciudad lo que hacemos, obviamente es difícil no hacerlo, pero es traer tierra de algún otro lugar, o sea, algún otro lugar tiene que perder suelo para ganarlo. Entonces, en permacultura se trabaja con este concepto de creación de suelo. Entonces, fíjense, eso es una finca de agricultura sintrópica, que es el método que yo trabajo en la finca. Lo que ustedes ven, que parecen como tronquitos colocados, son los troncos o el tallo más bien de las plantas de guineo o de plátano, que deberían cortarse y colocarse bajo la tierra para alimentarla, porque bueno, por un lado, ella bota mucha humedad que alimenta las hileras de plantas, pero además constituyen una fuente de materia orgánica importante para los microorganismos que están ahí en el suelo. Otra ventaja que también tenemos cuando colocamos troncos o tallos como eso de plátano al lado de nuestras hileras de cultivo es que no compactamos el suelo cuando caminamos. Evidentemente a una escala grande eso es muy laborioso, pero a escala pequeña es totalmente factible. Entonces el plátano, por ejemplo, es una planta que además de darnos de comer, funge como planta de apoyo o planta generadora de biomasa. Sí o sí nosotros tenemos que empezar a ver la agricultura como un ecosistema vivo, ¿verdad? O sea, los agroecosistemas hay que empezar a trabajarlo como ecosistemas vivos, integrando esos distintos tipos de funciones que tienen que estar enfocadas en alimentar la tierra y en alimentar a toda esa micro y macrofauna de la cual estuvo hablando Alberto, que es la que garantiza que nuestros alimentos, nuestras plantas que nos dan alimentos crezcan en salud. Entonces ahí abajo ven un ejemplo también de mulch, un acolchado con hojas verdes de la misma zona. Lamentablemente, si ustedes se fijan, la mayoría de los campos agrícolas que vemos en nuestro país y en el mundo no hacen ese tipo de cosas. O sea, se rechaza la posibilidad o sea, la idea de que el suelo esté cubierto, porque hay una idea de que la tierra tiene que estar limpia, tiene que estar libre de cualquier tipo de planta, y eso es una idea que tenemos que romper. Entonces, bueno, hay un ejemplo de algunas de las plantas que sirven para alimentar la tierra, el vetiver, que Adolfo lo estuvo mencionando. En la finca, el vetiver y la que ven abajo, que es la citronela, es una de nuestras grandes aliadas. Alrededor de todas las plantas que nosotros sembramos para comer, sembramos vetiver y sembramos citronela, y estamos constantemente cortándolas para que su hojarasca sirva como mulch y sirva como materia orgánica para los microorganismos. Y luego pongo dos ejemplos de dos leguminosas. Una, el famoso piñón cubano, que está en todas partes. Es una planta como tan abusada porque la usan mucho en cerco vivo, pero es una planta también que las flores son melíferas, que las hojas son buenísimas para compostar y también para cubrir la tierra. Entonces tienen muchos usos. Y también el flamboyán, que la usamos por su estética, pero que también puede servirnos como fuente de biomasa porque crece muy rápido. Entonces, miren, hay una foto de cómo funciona el sheet mulch o el huerto lasaña.
Eso fue una cámara de cultivo que creamos en la finca hace unos años. Básicamente consiste en poner primero cartón, que en las ciudades abundan. Uno, bueno, primero limpia el terreno en el área donde va a sembrar, esa AU que hicimos, ese keyhole que preparamos, pero le pusimos cartón, el cartón se humedece bien para que se descomponga. Entonces una capa de cartón bien sobrepuesto uno con otro, luego se pone una capa fina de máximo 1 pulgada de estiércol, que bueno, sabes, es difícil de conseguir estiércol de calidad, normalmente se consiguen en la feria ganadera, se puede conseguir, aunque no es de extrema calidad. Ante la ausencia de estiércol se puede usar restos de comida. Si no tengo estiércol y necesito una buena fuente de nitrógeno, pues hago toda una capa de restos de comida junto a todos los restos de comida del vecindario para hacer un huerto de lasaña de ese tamaño. Y luego arriba de eso, una buena cantidad de hojas secas. Lo ideal es llegar hasta un pie de hojas secas. Entonces, solamente arriba de esa lasaña que yo preparé es que yo pongo una capa fina de suelo y una capa fina de abono. Si ustedes se fijan, es una manera de preparar tierra. Bueno, ¿qué verán? Verán un proceso de descomposición gradual, tipo el abono. Normalmente no se siembra de una vez. Hay gente que lo que hace es sembrar habichuelas o plantas que ayudan al suelo para que el primer ciclo de siembra pues alimente más el proceso de descomposición. Entonces ya después de 3 meses hacen su primera siembra en su huerto, en su tierra creada por uno mismo. Hay otros que lo que simplemente hacen es que quieren sembrar de una vez, entonces arriba de la tierra hacen un huequito. Si yo quiero transplantar tomate o lechuga o cualquier otra planta, hago un huequito y adentro del huequito pues sí le siembro una buena cantidad de tierra, porque evidentemente ahí va a haber un proceso de descomposición y de calentamiento que a la planta, a las raíces de la planta no le van a encantar. Entonces, bueno, ahí resumí un poco cómo podemos alimentar la tierra o algunas de las maneras en las que podemos alimentar esos microorganismos fundamentales. Y no sé si tengo, yo creo que ya estamos corto de tiempo, porque yo quería repasar brevemente cómo compostar, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar para otra presentación, otro encuentro, porque ya veo que son las 8:40. Por mi parte, yo creo que tú puedes hablar un poquito de compostar, ¿cómo no? Ok, pues déjenme entonces, muy brevemente, voy a tratar de no extenderme mucho. Quería presentarles algunos métodos básicos para compostar en casa, porque eso, la mayoría de la gente cuando uno habla de esto en ciudad dice, ay, no, eso es mucho trabajo, muy complicado. Entonces, voy a hacer como flash. En una cubeta de 5 galones se puede compostar, no hace falta más que eso. Claro, si voy a compostar en una cubeta de 5 galones, que puede ser, como ven esa imagen, un tarro, en este caso un tarro viejo que estaba roto, de más o menos 4 o 5 galones, lo que yo necesito cuando voy a compostar es, porque los microorganismos que, como decía Alberto, queremos alimentar en diversidad, queremos muchos microorganismos, pues lo ideal es aportar una diversidad de comida. Ellos necesitan sobre todo material rico en carbono, que es lo que más le gusta a los hongos. Los hongos comen más cosa leñosa, como hoja seca, ramas, viruta, cartón, obviamente siempre y cuando no tenga químicos sintéticos que vayan a contaminar el proceso. Y por otro lado, las bacterias prefieren comer, que son los dos principales microorganismos que degradan la materia orgánica, descomponen la materia orgánica. Las bacterias prefieren comer restos de comida, cosas frescas, estiércoles, hojas verdes, grama, restos de la grama cortada. Todo lo que tiene nitrógeno le gusta más a la bacteria y lo que tiene mucho carbono le gusta más a los hongos. Entonces mezclamos esos materiales que, como ven ahí, si no tengo hojas secas, que son ideal, pues se puede usar papel de periódico, cartón, y eso se va removiendo, se va agregando y gradualmente en un plazo de 1 a 3 meses uno tiene un compost. Lo que se necesita para un compost es materiales ricos en nitrógeno, como los restos de comida que abundan en nuestra casa, materiales ricos en carbono, como los que les decía, aire y agua. Porque los microorganismos que queremos en ese proceso de descomposición necesitan oxígeno y necesitan humedad, igual que nosotros. Entonces, como se fijan, no es tan complejo. Lo que sí hace falta en un proceso como esto es mucho seguimiento. Como ven, no tiene mucho costo porque es una cubeta, pero mucho seguimiento. Entonces, para la gente que tiene espacio, puede hacer contenedores de compostaje. Y como ven ahí, eso es una manera de hacer lo mismo que en la cubeta, pero a mayor escala. Ir mezclando materiales frescos con hojas secas. Materiales frescos con hojas secas. Ese material se va mojando, se va moviendo. Y lo mismo, de 1 a 3 meses, uno tiene un compost terminado.
Mientras más tiempo se le da al compost, más riqueza va a tener de hongos benéficos que van a descomponer bien ese material leñoso. Hay un ejemplo de otro tipo de contenedor en compostaje al aire libre. Ese es un sistema que usamos mucho en la finca. Pero obviamente si yo tengo un patio y quiero hacerlo sin contenedor, también es posible. Lamentablemente en la ciudad la gente le da un poco de miedo el tema de los ratones o otros visitantes indeseados. Entonces este método de contenedor cerrado es muy conveniente para las ciudades. Se llama tumbler en inglés, en español creo que le dicen tómbola. Entonces uno necesita 2 contenedores, cuando uno se llena, pues empieza a llenar el otro. Pasa lo mismo con la cubeta. O sea, no lo dije ahorita, yo fui llenando mi cubeta, una vez mi cubeta se completó de llenar y ya la voy a dejar descansar un mes y medio, 2 meses, entonces tengo que tener otra cubeta para ir llenando. El tumbler, la ventaja que tiene es que uno mismo, o sea, uno no tiene que mover nada con palita para asegurar que haya oxígeno, sino que uno le da vuelta, viene como con una agarradera que uno puede darle vuelta. Y evidentemente como tiene hoyitos, aunque ahí no se ven, los hoyitos son los que permiten el aire, pero como yo no tengo que meter mano, pues no me tengo que ensuciar, no es tan complejo lo del volteo y además no van a entrar, como decíamos, visitantes indeseados. También está el lombricompost, que hay mucha gente que las ama y hay gente que le tiene un rechazo. Ellas son una cosa hermosa que como decía Alberto, son unas aliadas, si las manejamos bien, son unas super aliadas de la descomposición de la materia orgánica. Su excremento es uno de los fertilizantes más poderosos, más ricos que hay en el planeta. Entonces eso también se puede hacer en una cubeta o se puede hacer en un sistema, como ven abajo, de canastos o cajones, donde en el nivel bajo yo voy alimentándolas. Ellas también comen hojas secas y restos de comida. Hay gente que cree que solo comen restos de comida, pero las hojas secas, sobre todo por los hongos que hay en ellas, son un alimento fundamental para las lombrices. Entonces yo pongo mi bandeja de abajo, la voy llenando. Cuando ya se me llena la de abajo, pongo la bandeja de arriba. La de arriba tiene hoyitos. Pongo la comida en la de arriba, entonces ellas, atraídas por la comida, van a cruzar los hoyitos y van a empezar a descomponer lo que está en el segundo nivel. Entonces ya cuando ya tienen un tiempo en el segundo nivel, yo puedo cosechar el primero. Es un sistema muy bueno de niveles de descomposición que facilitan mucho la cosecha, porque en el sistema que ven que está al lado, que está todo en un mismo lugar, es más complejo separar el lombricompost que ya está listo de lo que está en proceso de descomposición. En el país, los únicos que venden un prototipo parecido, no de varios niveles, pero así como de una cubeta, son, que yo sepa, es un proyecto que se llama Una Vaina Verde, que te venden la lombriz y te venden el sistema. Bueno, otro método que también es muy útil y con el que yo estoy trabajando justamente esta iniciativa que se llama Tierra Urbana, es el bokashi. Es un sistema de fermentación de la materia orgánica, es totalmente lo opuesto. No me voy a detener mucho porque si les interesa pueden entrar a Tierra Urbana RD en Instagram o a tierraurbana.do. Es una manera de compostar en apartamentos o en espacios cerrados genial, porque lo único que hay que hacer es echar todo. Cuando digo todo, es absolutamente todo, porque en los otros 2 métodos no se puede echar ni restos de comida cocinada, ni lácteos, ni comida con carne. En este sistema sí. El tema es que, bueno, los microorganismos, en este caso microorganismos anaeróbicos, van fermentando la materia orgánica. La fermentación lo que hace es que facilita la descomposición, se hace como una especie de precompost. Entonces, una vez la cubeta está llena, hay que enterrarla en el huerto, en el patio, en un sistema, en un tarro, por ejemplo, se puede enterrar, o agregarlo a una pila de compost para la gente que ya tiene su tumbler o su sistema de compost al aire libre. Entonces, nada, bueno, les decía, el bokashi tiene muchísimo, se composta todo, tiene 0 malos olores y no hay que mover, no implica trabajo, no implica monitoreo, es más fácil, obviamente salvo la parte segunda, que es la de enterrar o compostar. En el caso de Tierra Urbana, lo que hacemos para la gente que no puede hacer ese proceso es recoger una vez al mes la cubeta llena y le entregamos una cubeta limpia. Entonces, ¿qué desventaja tiene? Bueno, tiene la desventaja de que uno tiene que producir o comprar un
agente fundamental que no les he mencionado, que es el activador bokashi. O sea, la fermentación se hace porque uno le agrega una serie de microorganismos benéficos que fermentan. Entonces, bueno, en este caso Tierra Urbana ofrece ese activador, pero también lo puede hacer uno mismo. Hay muchas recetas online de cómo hacerlo. Es un poquito de trabajo, pero la gente que le gusta la fermentación lo puede hacer. Y bueno, la desventaja normalmente para el que quiera su propio abono es que tiene que tener donde enterrar, que a veces en apartamento pues no tenemos eso. Entonces nada, con eso yo concluyo. Déjenme ver. Ok, sí. Ya son 10 minutos más. Si tienen alguna duda. Y yo tengo un par de preguntas para ti. Primero, cuando tú compostas y tú lograste madurar, vamos a decir así, tu composta, ya tienes una composta lista, eso no se puede usar puro. Hay que mezclarlo con tierra para tú sembrar. El compost. Ajá. Sí, se puede usar puro. Puro para tú sembrar. Tú puedes. O sea, en ese caso la respuesta es depende. En el sentido de lo que dice Altair es lo que se hace normalmente y se puede hacer con, o sea, el que tenga un jardín, lo más normal es que uno utilice el compost por capa. O sea, tú le pones una capa y se lo puede poner hasta de bokashi, de hoja o lo que sea. Eso es lo mismo que el acolchar. Se puede usar el compost como un acolchado. Tú puedes sembrar y le puedes poner dentro una planta que ya esté grande. El problema es que no es bueno para germinar semillas porque al tener tanta concentración de nutrientes hace que la semilla no tenga que desarrollar raíces. Y eso uno no quiere porque después la planta se muere. Entonces no es bueno para poner planta ni a germinar ni a enraizar en el caso de que sean esquejes. Pero para todo lo otro la planta le encanta. Sí, eso es lo que me he dado cuenta. Yo utilicé mi composta ya lista para germinar unas semillas y veo que les ha dado muchísimo trabajo. Yo me preguntaba si era que era demasiado fuerte para ellas. O sea, sí me germinaron algunas, pero no me han germinado como germinan ellas cuando tú tiras esa semilla por ahí en cualquier tierra. Sí. Y eso, sí, eso es una muy buena observación. O sea, hay que tener en cuenta que cuando nosotros germinamos la semilla es un proceso ligeramente diferente porque hay algo muy específico que tú quieres y es el tema de que la planta eche raíces saludables, de lo que hablaba Adolfo de ver las raíces. O sea, tú quieres que cuando tú la saques, ella salga entera del tarro y que tenga su nudo de raíces hecho. Por eso, cuando se van a sembrar, a germinar cosas, se utiliza tierra mala. Y la que te venden profesionalmente en Estados Unidos o en Europa es simplemente un compost degradado o una tierra sin nutrientes, con arena incluso. O tú puedes usar piedrita del río, una cosa así. O sea, tiene que ser, si tú se lo pones difícil a la planta, ella va a echar raíces bien largas para buscar los nutrientes. Y eso es lo que tú quieres porque así tú la sacas pronto de la germinación y la planta hace un buen compost y ahí ella pega. Perfecto, gracias. Eso es muy buena observación. La otra cosa que yo, esto es una opinión muy propia. Hay gente que dirá, ¿y por qué yo, si estoy en un apartamento y no voy a usar esa tierra, por qué voy yo a invertir en un sistema bokashi? Y mi respuesta es porque yo tengo un sistema bokashi aquí. Es simplemente tú estás ayudando al planeta, o sea, tú estás evitando que toda esa materia orgánica llegue a Duquesa y tú la estás convirtiendo ahí en algo que puede ser usado, si no por ti, puede ser utilizado en cualquier otra finca, terreno o lo que sea, y evitaste que eso llegara al vertedero. No sé si te parece que es una observación correcta. Yo creo que el tema de que no llega al vertedero es realmente una responsabilidad moral, porque son los restos de comida. Todo lo que Altair dijo que puede ir a una de esa forma de compostaje, es eso mismo lo que va a provocar que el vertedero de Duquesa se incendie. Porque el compost, como Altair explicó, en algunos de los casos se hace de manera caliente. ¿Por qué? Porque si tú juntas mucha materia orgánica en decomposición, genera mucho calor. Incluso es una manera de sacar agua caliente y cosas así, porque llega a 70 grados de calor centígrado. Entonces hay mucho calor. Entonces, digamos que eso tiene que ser una responsabilidad moral de todo ciudadano en la República Dominicana, porque uno se mueve por este país y los vertederos están incendiados todo el tiempo. O sea, si no es uno es otro.
Pero hay algo más que yo creo que de lo que yo hablaba, que es el tema de cómo conecta la red microbiana del suelo con las raíces, con el compost, con todos estos temas morales y ciudadanos. Y es el tema de que la tierra no está lejos. O sea, tú coges un puño de tierra y te la puedes llevar a cualquier lado y eso se puede multiplicar eso es algo que está vivo y la tierra se forma en la ciudad, en las esquinas donde se acumulan las hojas y se pudre un poco. Tú empiezas a ver esa tierra negra ya. Entonces es un proceso que está pasando en todos los lados. Digamos que hemos hecho la cosa mal en un sentido muy específico, que es que hemos recogido las hojas viéndolas como basura. Y hemos visto nuestro propio resto de comida como basura, por primera vez en la historia. Y si ustedes se pasean por lo que es Santo Domingo, y el que pueda recordar lo que era Santo Domingo hace 30 años, antes la hierba crecía más tupida, la planta se veía más saludable, qué sé yo, un lugar como Seahorse Ranch, que se creó más o menos hace 30 años, uno puede ver cómo los paisajes agrícolas y los paisajes urbanos, todo lugar donde haya tierra se está degradando. O sea, cuando ustedes van al mirador y ven que hay una hierbita aquí y una hierbita allí, donde antes estaba tupido de hierba, es porque ese suelo ya no tiene la capacidad para nutrir esa hierba. Entonces, si yo viviera en Santo Domingo y yo lo planteara desde ese punto de vista ciudadano, hay como que recobrar esos espacios, porque tenemos árboles al que se le ha lavado la tierra y que lo han barrido demasiado. Y esos árboles van a agradecer nuestro compost. ¿Entiendes? Es decir, como que no es algo solamente productivo, es decir, realmente cualquier planta te lo va a agradecer. Y en un lugar como Santo Domingo, donde quiera que tú vivas, tú no tienes que ir muy lejos para encontrar una planta. ¿Entiendes? Entonces ya tú empiezas a tener una relación con un espacio de la calle, donde tú lo ves como algo más grande, donde realmente, o sea, como nos hemos dado cuenta de que los nutrientes que nos faltan en el campo, los mandamos para el vertedero. Y ahora no tenemos nutrientes en el campo. Entonces, ¿cómo hacemos? No podemos sacarlo del vertedero porque ya se ensució. ¿Entiendes? Entonces, como que es como tú dices, para realmente ayudar al planeta a una escala de muchísimos niveles, donde realmente el árbol que está creciendo en la acera frente a mi casa es parte de la naturaleza. Y yo tengo una responsabilidad y una conexión con la naturaleza que no tiene que ser a través de nadie, es ahí mismo. De composta se lo puedes regalar a ese árbol que está en la acera frente a tu casa. O al que esté cultivando comida en la zona, o al que tenga una finca. ¿Entiendes? Sí, hay muchas maneras. Y lo bueno que tiene el bokashi es que es la mejor manera de que los restos de comida no huelan. Tú lo puedes guardar muchísimo tiempo. Una casa que, bueno, es que yo a veces que pelo un víver, bueno, si una vez al mes tú lo puedes tener ahí, al mes siguiente le pones otra capa y eso se mantiene ahí. Tú ves, es decir, hay muchas maneras de inmediatamente la comida deja de ser una cosa que se pudre, basura, feo, botarlo, mosca. No, inmediatamente cambió. Una misión ahora mismo del Centro Cultural debe ser ayudar a nuestra población de estudiantes y de la comunidad babeque a comprender que cuando hablamos de cuidar el planeta, no estamos solo hablando de reciclar los plásticos o de reducir los plásticos que usamos, sino que estamos hablando de mucho más, o sea, de toda la materia orgánica que nosotros desechamos, que generamos. Esa materia orgánica tiene uso. Y eso ha sido aquí en mi casa muy, muy difícil con la ayuda doméstica de hacerlos entender eso. O sea, ellas entienden que yo estoy guardando la basura. Eso les ha sido muy, muy difícil, muy difícil. Pero mira, ahí tú has visto algo que para ti fue muy difícil ver durante mucho tiempo, que lo que antes era basura pasa a ser otra cosa, ¿entiendes? Entonces tú debes darle valor a eso para que ese servicio pueda verlo. Decir, ay, no, ay, mira, ya está lleno, vamos a ponérselo a la mata. ¿Te entiendes? Y mira, ay, tú se lo piropeas y le piropeas a la mata, mira lo linda que se puso la mata con esa, bueno, ya ella empieza a ver, ¿entiendes? Es decir, ya en lugar de ella, porque ella va a ver que cada vez que botaba la cáscara y la cosa, estaba botando basura, ya no. ¿Entiendes? Es decir, y además otro truco que Altair está haciendo, que eso funciona de maravilla, es el tema de las enzimas de basura, que eso ya se podría hablar para otro momento, pero es eso mismo resto con lo que tú puedes hacer compost. Tú puedes ponerlo a fermentar 3 meses en una barrica, lo cuela y lo dejas 2 meses, y tú tienes el mejor detergente que existe.
porque se adapta a todas tus necesidades, no hace daño, ningún tipo de daño al medio ambiente, ni a la piel, ni absolutamente nada, pero limpia lo que tiene que limpiar, elimina todos los malos olores de todo, y funciona, es un limpiador universal. Y la cáscara de china o de naranja, esas tú la dejas en agua, y también tiene su mismo proceso, donde eso es un detergente todavía mejor para limpiar superficie y desinfectar. Tú ves, es decir, como somos nosotros los que tenemos que cambiar, como empezando a ver el provecho que tienen todas estas cosas. Y después el beneficio, porque son cosas que digamos que son estratégicamente clave. ¿Por qué? Porque son cosas que le producen beneficio al mismo tiempo a la persona que lo está haciendo, al lugar donde vive, a su comunidad y al planeta, ¿entiendes? Entonces, una tecnología como esa, que tú produzcas tu propio biodetergente o que tú produzcas tu propio biofertilizante, cambia tu relación con la tierra y es necesario. También es la idea de que hay que cambiarnos el chip de decir desechos y decir recursos, porque es que la mayoría de eso que nosotros llamamos desechos son en realidad recursos que podemos utilizar y poner a funcionar para algo. Sí. Y en realidad todo lo que uno considera desecho, todos son cosas extremadamente útiles de muchas maneras. El problema es que todo lo otro que no se decomponga, es decir, que no sea biodegradable, depende de redes empresariales, comerciales, internacionales, que son bastante complejas y que están fuera de nuestro control. Pero el que más problemas produce a nivel, como hablamos de los incendios, pero además, es decir, probablemente 1/3 de todo el metano que esté produciendo en nuestro país esté viniendo de nuestros vertederos. Y ese es uno de los gases más peligrosos de invernadero. Y eso lo produce la comida pudriéndose. Entonces la comida cuando va al vertedero se genera el metano que calienta el planeta. Por eso dicen la gente que se puede sacar ese metano para quemarlo para hacer electricidad, porque es como un combustible que va al cielo y lo calienta. Luego tú tienes el líquido que bota, que va para abajo y contamina las aguas subterráneas. Y luego tú tienes el calor en el medio que quema todo ese plástico y toda esa cosa con la que iba. ¿Entiendes? Entonces, todos son recursos. Y eso lo vamos a tener que empezar a ver como sociedad muy, muy, muy pronto. Sin embargo, cada casa ya tiene que empezar a hacerlo con lo de residuos sólidos. Y ya existen varios de estos servicios. Cada vez más que nos dan la información recogida en casa, como lo he estado hablando de los residuos, que nos dan la facilidad para hacerlo nosotros en casa, etc. Y eso yo creo que sí que es urgente. Porque, o sea, ahí nos quitamos la principal fuente de contaminación del río Isabela, la principalmente fuente de contaminación del aire de Santo Domingo, o sea, como que eso es muy estratégico, y eso lo puede hacer cada quien en su barrio para que en lugar de que eso sea una fuente de problema, o pueda producir su propia comida, tener su planta sana y linda, o pueda, te digo, el árbol del parque, de la calle, de la isleta en medio del bulevar. Hay mil maneras, pero hay que hacer algo. Tenemos una pregunta de parte de María del Mar. Adelante, María del Mar. La iba a escribir, pero bien. Ya se acerca marzo, yo tengo una caoba y 2 gris-gris en el frente de mi casa, o sea, en la calle. Y a mí me da una pena cada vez que hay que recoger todas esas hojas y mandarlas para el vertedero. El gris-gris se esmera, sí. Hoy el gris-gris te tira hojas a 2 manos. Y la caoba, pues también se la luce ahora en marzo porque ya muda completamente. Tierra Urbana recoge las fundas de las hojas. Sí, o sea, no, digamos que no lo estamos haciendo, estamos eligiendo lugares puntuales porque es mucho, todavía no tenemos una logística para recogerlo, no estamos en una escala tan grande, pero estamos haciendo eso, trabajamos con jardineros, en el botánico de Santo Domingo, recogemos. Pero si yo, por ejemplo, porque entiendo que tú estás cerca de aquí de Gascue, si yo, por ejemplo, recojo en fundas plásticas grandes las hojas y te las llevo al sitio de ustedes de Tierra Urbana. Pero claro que las recibimos con los brazos abiertos. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, nada, voy a ver cómo implemento eso, porque la verdad es que me parte el alma mandar toda esa basura para la calle, para Duquesa, y yo no tengo posibilidad de procesarla. Nosotros aquí hasta compramos un aparato para picar esas hojas
con la esperanza de reducir tú sabes, la cantidad de fundas y darle mejor uso si estaba molido. El aparato no nos resultó como muy bueno, pero por lo menos aquí se recogen, cuando el gris-gris se pone en sus buenas, se recogen entre 15 y 20 fundas de hoja diaria. Mira, cuando uno tiene, o sea, imagínate que, o sea, que te quieres poner a compostar en tu casa. Necesitas una fuente de cosas verdes, que son los residuos de comida, básicamente, y necesitas una fuente de material marrón, que es un material seco. En una ciudad eso es lo más difícil de conseguir. Entonces, realmente esas fundas de hojas son extremadamente valiosas para cualquiera que quiera hacer su compost, porque eso es lo más difícil de conseguir. La dificultad de conseguir la hoja y darle el valor que tiene es lo que hace que fracasen los proyectos de compostaje grande en la grande ciudad como París o San Francisco, etc. Es decir, que la gente no sepa qué hacer con su compost y que no tenga acceso a las hojas, son los dos principales problemas que hay. Mientras que la gente que tiene la hoja lo ve como un problema. Y efectivamente todo funciona mejor si se tritura, y hay varios trituradores, algunos que son de alambre de nylon, que son igual que esa máquina chapeadora, pero que se le pasan la hoja, y otras que la trituran de varias maneras. Es verdad que es complicado, pero lo bueno que tienen las hojas es que si se dejan quieto un tiempo y tienen suficiente humedad, se pudren solas. Entonces, para eso es el acolchado, el mulch del que habla Altair. Eso se puede poner arriba de la tierra de cualquier cosa y la protege de maravilla. Y si no, utilizarlo como materia prima para poder hacer compost. Pero para eso la gente tiene que empezar a hablar de estos temas y a coordinarse. Mira, a mí me faltan hojas, y mira, a mí me sobran. Sí, tienes razón. Eso es muy buena idea. Ya me diste una idea. Yo creo que hasta en Instagram podría poder poner, tengo montones de fundas de hoja. ¿Quién necesita para compostar? Y, claro, sí, muy buena idea. ¿Alguna otra pregunta a los participantes que levanten la mano, que nos pregunten? Yo creo que nosotros pudiéramos ir cerrando esta reunión y dándole a ustedes muchísimas gracias por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros. Me gustaría que me den permiso para compartirle las actividades que tenemos para la semana. Y déjenme poner aquí. Ok. Mañana, espero que esto los deje ver, porque yo estoy viendo muchas cosas sobre la gráfica. ¿Ustedes la ven completa, la gráfica? Sí. Sí. Ok. Mañana tenemos una charla bien bonita e importante que va a ser impartida por el filósofo Pablo Mella, que es jesuita y viene en representación del Instituto Superior Pedro Francisco Monó. Él nos va a hablar sobre John Rawls, uno de los pensadores contemporáneos que han redefinido la palabra justicia y la palabra responsabilidad. Esto me parece que va a ser un bocado exquisito para todas las personas que le interesan profundizar en estos temas. Mañana a las 7:30, libre de costo por Zoom. Perdón, esto no quiere pasar. Ok. Como siempre, el martes, todos los martes tenemos Cineforum. En esta ocasión vamos a ver la película Adu, una película española que habla sobre inmigrantes. Y creo que Lenín, que es quien escoge las películas, está intentando hacer un pequeño ciclo con películas sobre inmigrantes. Entonces, para los que son nuevos, el Cineforum funciona de esta manera. Nosotros les anunciamos los viernes la película. Ustedes la ven en el momento que mejor les convenga. Siempre las escogemos de plataformas que muchas personas tienen acceso, como son Netflix o YouTube. Y el martes nos juntamos y la discutimos, la comentamos y surgen unas conversaciones muy interesantes. Y el miércoles de la semana que viene vamos a tener uno de los profesores de sociales de la secundaria Babeque nos va a estar hablando sobre esta época de nuestra isla que fue antes y después del Tratado de Basilea. Y va a hablar
en el periodo que ocurre desde la Revolución Haitiana hasta la independencia efímera. Entonces, como todas nuestras actividades van a quedar grabadas en YouTube para los que no puedan unirse y la quieran ver después o la quieran recomendar. Estas son las actividades que tenemos ahora para estos días. Así que no me queda más que darle las gracias a Adolf, a Altair y a Alberto y decirles que son siempre invitados muy bienvenidos en todas las actividades del Centro Cultural, y a todos los asistentes esta noche, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tengan una bonita noche. Gracias. Esa Tierra Negra, esa finca Tierra Negra siga echando para adelante y siendo un modelo para todos nosotros. Un modelo para el país. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por todo. Preciosa charla esta noche. El miércoles que viene, como ustedes notaron, no vamos a tener charla relativa a cultivo o paisajismo, vamos a tener la charla de sociales, ¿ok? Vamos a darle un respiro a Adolf por una semana. Así que tengan bonita noche y bienvenidos siempre a nuestras actividades. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Antes de que se retire, yo creo que hoy en día todo se trata de mercadeo y de la frase más correcta. Sin darnos cuenta, o a lo mejor sí, me gustó mucho la expresión de cambia tu compromiso con la ciudad. Composta. No sé, 2 puntos, composta. Porque... Y de verdad lo creo, Adolfo, de verdad lo creo. Fíjate que también Altair usa un lema. Yo vivo en un sector de la ciudad que se ve afectado. La primera vez que, después de yo haber mudado aquí, yo estoy durmiendo con aire acondicionado y siento que hay un humo, que algo se quema. Salí como loco a inspeccionar la casa, mirar para abajo. ¿Dónde es que está el fuego? ¿Qué fuego? Era Duquesa. Y yo estoy a 400, 500 metros del mar. Sí. Y era el viento de Duquesa que traía. O sea que es un problema de supervivencia. No nos damos cuenta. Es un problema Nada más hay que recordar el año pasado con los incendios de Duquesa, cómo estuvo en medio de la pandemia, en medio del confinamiento y las noches completas totalmente, las casas llenas de humo de Duquesa. Fue horroroso. Terrible. Horroroso, indiscutiblemente. O sea que yo creo que cuando uno dice, mira, esto es hay que crear un compromiso nuevo. Hay que cambiar esta actitud y hay que comenzar a hacer cosas. Porque es un problema de supervivencia. Como yo le digo a mis alumnos, óiganme, ustedes tienen que estar muy preocupados por el cambio climático. De aquí a 20 años, yo con esta gordura que tengo no voy a estar, pero de aquí a 20 años, ¿tú qué edad tienes? 15. A ver, mira, pues tú vas a tener 35. Tú vas a estar en la flor de la juventud. Tienes que involucrarte con esto. Es un problema de tu supervivencia, de tu bienestar. Tú y los tuyos que tú produzcas, a lo mejor a los 35 años ya tú tienes tu primer hijo, el segundo, el tercero, o la familia formada. Entonces, es un problema de supervivencia, hay que verlo así, ¿eh? Sabe que yo vi una entrevista a Barack Obama una vez que me marcó mucho, porque cuando le preguntaron que por qué él tenía ese afán por el medio ambiente, de luchar por el medio ambiente. Y él respondió, es que yo no quiero que cuando yo esté viejo y mis hijos me pregunten o mis nietos me pregunten, y me dijo, y entonces, ¿tú sabías? Y es verdad, nosotros sabemos que se está destruyendo y sabemos que hay que hacer algo. Lo que pasa es que a veces la comodidad te tumba las buenas intenciones. Con buenas intenciones no se hace nada, hay que ir a la acción. Camino al infierno está tachado, está lleno de buenas intenciones. De las buenas intenciones a la acción. Y uno va asumiendo ok, bueno, ya empiezo a guardar el cartón de todas las cajas que uso para llevarlo a tal sitio. Hay muchísimos sitios que los recogen.
Y voy a ir poniendo todas las botellitas que consumo y las voy a ir poniendo aquí. Y se va tomando. Y fíjate que ese lema que tiene Altair en Tierra Urbana, que dice, Altair, corrígeme, mis desechos no van a Duquesa, ¿es así? Sí, así mismo. Mis desechos no van a Duquesa. Es que eso me parece fabuloso. O sea, si todos dijéramos mis desechos no van a Duquesa, óyeme, Duquesa fuera un cachú. Sí, y es algo que tiene que ver con nuestra supervivencia y tiene que ver con nuestra manera de ser ciudadano y con nuestro compromiso de la ciudad. Entonces, como que hay que buscarle la vuelta, es decir, como que si tú dices mi desecho no van a Duquesa, eso tiene incluso una dimensión política, ¿entiendes? De asumir una responsabilidad por algo que nos está literalmente asfixiando, y que la solución está en manos de cada persona. Sería tan bonito que yo diga, mis desechos no van a Duquesa y que otro me Ajá. diga, ni los míos, ni los míos, Ajá. ni los míos, ni los míos. Sería una chulería. ¿Mm? Sería una chulería. Sí. Nos pudiéramos llenar todos la boca con esa expresión. Ujú. De Señores, nuevo le doy las gracias a Altair y Alberto que aceptaron mi invitación para armar este triálogo y yo creo que quedó excelente. Pues yo Gracias a ti, Adolfo. Gracias. me despido ahora que me están esperando algunas cosas. señores, muchísimas gracias a todos los presentes, los colaboradores. Que tengan muy bonita noche. Gracias. Nos vemos.